quieren ganar. ¿Ya les gané? No, si nos tocaba ahorita ya. No tardamos. Prometo. No chifladas. Por favor. Ah, sí, claro, por supuesto. No se preocupen, yo los espero. Hola, ¿así? Dices que estuve en Tecona, porque luego no dices cuántas pinches horas. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero agradecer la presencia de todos ustedes en un día tan ajetreado. Decirles que el día de hoy hemos convocado esta conferencia de prensa para hacer de su conocimiento que hemos presentado el día de hoy ante la Secretaría General de esta Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra de las y los legisladores del Estado de Baja California. Como ustedes saben, en este estado, en semanas pasadas, estos diputados modificaron la ley, la Constitución del Estado de Baja California, para ampliar el periodo que tendría que desempeñar el ahora gobernador electo, ampliarlo de 2 a 5 años, y por lo que a nosotros nos parece, y lo hemos venido señalando, que es un acto totalmente inconstitucional, que transgrede la vida democrática del Estado de Baja California, pero que también atenta contra el Estado de Derecho. En ese sentido, el Partido de la Revolución Democrática, en su pasado Consejo Nacional, acordamos distintas acciones. Una de ellas es estar presentes en el Estado de Baja California, en donde se están promoviendo amparos colectivos que tienen que ver particularmente con las ciudadanas y los ciudadanos, para que, en virtud de que se transgredió también la voluntad de ellas y de ellos en el Estado de Baja California, que pudieran presentar este juicio de amparo de igual forma. Y en ese sentido nos fue a representar la diputada Guadalupe Almaguer, que en días pasados estuvo en este estado y que se está promoviendo este amparo, y que se van a presentar una vez que el Congreso Estatal de Baja California publicara esta reforma que hicieron. Decirles que el día de ayer en la Comisión Permanente nos sumamos con otras fuerzas políticas, en donde se presentó un punto de acuerdo para repudiar los hechos ocurridos en Baja California. Pero no solamente eso, también el día de ayer presentamos la solicitud para que el Senado de la República desaparezca los poderes en el Estado de Baja California. De igual forma presentamos una iniciativa para que se discuta cuándo la Comisión Permanente pueda llamar al Senado de la República a sesión y pueda atender este asunto en particular. Pero el día de hoy lo hemos presentado aquí en la Cámara de Diputados, siguiendo con nuestra ruta esta demanda de juicio político, porque todo mundo coincidimos en que es una transgresión al Estado de Derecho, que es una transgresión a la democracia. Y muchos y muchas hemos coincidido en la necesidad de que haya una sanción para quienes participaron en este atentado, pero nadie lo ha presentado. Y nosotros decimos que tenemos este instrumento para que en la Cámara de Diputados revisemos cuál ha sido su actuación y que de manera pronta podamos discutir, reflexionar, pero sobre todo debatir y actuar en consecuencia. Ahí vamos a ver cuál es la posición de las distintas fuerzas políticas, porque ahora nos dicen que nada tiene que ver el partido mayoritario,
que porque la mayoría son panistas, o que si son priistas, o que si son de otras fuerzas políticas, pero lo cierto es que es una reforma que se hizo particularmente para ampliar un periodo de quien ahora es el gobernador electo. Y hay alrededor una serie de dudas, de comentarios en por qué entonces las diputadas y diputados de Baja California pudieron aprobar esta reforma que va dirigida a una persona. Y nosotros creemos que es el juicio político una de las sanciones que pudieran tener las diputadas y los diputados. Esto, regulación, lo que tiene que ver con el juicio político, se encuentra establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en su artículo 7º, en donde se manifiestan las causales de procedencia. Esto es en términos generales para lo que les hemos convocado el día de hoy. Este es el acuse de la solicitud de juicio político que hemos presentado el día de hoy y en ese sentido quedamos a sus órdenes. Tenemos la primera pregunta de Alfredo Flores de News México. Sí, gracias. Diputadas, diputados, buenos días a todos. Dos preguntas muy rápidas nada más. ¿Ya consultaron o ya se reunieron con los otros partidos de oposición para ver si pueden hacer algo en conjunto, tanto diputados como senadores? Si ya hablaron también en la Suprema Corte de Justicia para esta situación. La segunda es, va a ser un reto difícil si ya tiene el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y ya vemos que la presidencia hace muchas cosas a veces con consulta a mano alzada y no con otros instrumentos legales que existen, ¿no? Bueno, nosotros hemos condenado que el presidente de la República eluda este tema en particular y que diga que es un asunto de Baja California. Nosotros consideramos que no y nos preocupa esa posición del jefe del Estado, porque a final de cuentas todos estamos preocupados por lo que está ocurriendo en Baja California y él por supuesto que debería de fijar una posición en ese sentido y no solamente eso, hacer un llamamiento al cumplimiento de la ley, a que exista finalmente certeza en torno a lo que ya definieron los ciudadanos y las ciudadanas, que es uno de los principios que se está transgrediendo y en ese sentido lo que nos parece preocupante en todo caso es la posición que ha tomado el presidente de la República. Las fuerzas políticas coincidimos ayer en un punto de acuerdo para hacer un llamado a que no se publique la reforma que estamos comentando, pero nos parece que estamos haciendo uso de los mecanismos que se tienen. He dicho ya que ayer presentamos ante el Congreso, ante la Comisión Permanente, la solicitud para que pueda desaparecer los poderes en Baja California. Esto de los amparos colectivos están preparándose y están listos para que el momento en que se publique, si así fuera, poderlos presentar. La Dirección Nacional de nuestro partido ha también manifestado que de publicarse también el partido presentaría una acción de inconstitucionalidad. Pero nadie dice de la sanción que deben de tener las legisladoras y los legisladores por todo lo que hemos comentado, que están violentando la vida democrática, no solo de Baja California. Y a nosotros nos parece que el juicio político es un mecanismo de sanción para todos aquellos quienes violentan la ley, como lo han hecho las diputadas y diputados del Estado de Baja California. Un breve comentario a la respuesta de la coordinadora Verónica Juárez. Creo que todos tenemos muy claro que hay suficiente convencimiento y disposición para frenar por parte de los actores políticos y sociales la intentona. Las encuestas hechas en Baja California establecen con mucha claridad el rechazo de los ciudadanos a la intentona. Todas las fuerzas políticas, incluido Morena, en el exhorto de ayer de la Cámara de Senadores, se suman al retiro de
la pretensión y de la intentona. El presidente, de una manera inexplicable, como dice la diputada Juárez, inexplicable, intenta darle oxígeno y Bonilla hoy movió la colita al decir que Baja California es un estado libre y soberano y puede tomar sus decisiones. Y como el presidente, su posicionamiento fue: no es asunto mío, yo no di la instrucción, pero si a mí me preguntaran, dice el presidente, no aconsejaría lo que finalmente se está demandando que se elimine. Lo que está claro es que el presidente no quiere asumir sus responsabilidades como jefe político de la Federación, porque el presidente sabe que una de sus responsabilidades es cuidar el orden republicano. Los estados son libres y soberanos, pero forman parte de la Federación y ninguno de ellos puede debilitar, cuestionar el mandato al que todos estamos obligados, que es la Constitución General. Y ahí está expresamente prohibida la intentona. El presidente también, cuando tomó juramento en esta Cámara, juró cumplir la ley y que todos lo cumplieran. Y por lo tanto el presidente debió haber dado ya instrucciones, cuando menos a la secretaria de Gobernación, para ayudar a dar marcha atrás en esta intentona, que es el exhorto que de alguna manera se planteó en la Cámara. Pero un dato más. El diputado Mario Delgado ayer, en un intento por descargar las responsabilidades de Morena, dice: pero si nosotros no somos los promoventes de esa acción, los que más reclaman son los diputados del PAN, del PRD, y ellos la votaron. Y lo que Mario Delgado no dice, que el promovente de la iniciativa para aumentar el periodo de duración de Bonilla es un diputado de Morena, que no se ha conocido con amplitud. Un diputado de Morena es el promovente de la iniciativa a la que se sumaron otros diputados. Y por lo tanto, Morena no puede descargarse de las responsabilidades. Un diputado de Morena es el promovente, diputado plurinominal de Morena y próximamente diputado de mayoría en la próxima legislatura. Entonces, al promovente de la intentona, de la iniciativa para que cuajara la intentona, es de Morena y va a ser de nueva cuenta diputado local. Por eso es importante el juicio político que hoy ha presentado nuestra coordinadora contra los diputados, porque no es posible que porque les restan 15 días ya no va a haber tiempo para que el juicio se termine. La ley obliga a que antes de que fenezca la responsabilidad se tomen las medidas para dictar una resolución frente a esta solicitud de juicio político. Entonces, compañeros, está claro que la intentona de dónde provino y el juicio político se tiene que resolver lo más pronto posible, antes de que los diputados terminen su responsabilidad, y desde luego el diputado promovente va a ser diputado local y él tendrá que responder a este intento que él promovió. Híjole, no tengo el nombre a la mano. Es un Víctor. Aquí debe de estar. Víctor Manuel Morán Hernández. Él es el diputado de Morena, promovente de la iniciativa a la que se sumaron los otros diputados. Siguiente pregunta, Maru Rojas, de Grupo Fórmula. Sí,
Para preguntarles, ya casi me le respondieron, si procede este juicio político y esta controversia constitucional, porque hoy en Toluca Mario Delgado dice que ningún Congreso puede intervenir en el Congreso local, mucho menos el Congreso federal, lo cual me parece grave, y si no, quedaría ya la constancia de la autoridad electoral que se le otorga por gobernador para 2 años como suficiente para no poderse modificar. Bueno, primero decirles que el juicio político, por supuesto, que procede contra todos aquellos funcionarios, representantes populares y demás que se encuentren en el supuesto del artículo 7º que ya mencionaba de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Eso por una parte, pero por otra, lo que nosotros decimos que una vez, hay varios mecanismos, este es uno porque queremos que se sancione lo antes posible y que en todo caso si tienen dudas, pues que vayamos a la comisión correspondiente a dar el debate y nosotros vamos a argumentar el por qué sí han violentado la ley, han violentado el Estado de Derecho y que en ese sentido deben de ser sancionados. Eso por una parte. Pero una vez que se publique, que esta es otra ruta, si se publicara, en todo caso, podemos presentar el recurso de acción de inconstitucionalidad, que ya finalmente la Corte lo ha dicho en otros asuntos, que el alargar los mandatos es inconstitucional. Entonces me parece, esa es otra vía. Y otra vía que nosotros estamos también haciendo uso, el mecanismo que se tiene que ver para la desaparición de poderes, que hay por 2 cosas en las que se puede presentar. Se decía ya que una vez que asuma y entre en funciones el gobernador electo, pero si se pasara un día, por supuesto que ahí también podemos actuar, y la otra es lo que tiene que ver por el atentar contra el Estado democrático que viene establecido en la propia reglamentación que tiene que ver con el artículo 76, fracción quinta de la Constitución. Entonces, me parece que tenemos algunos mecanismos para hacerlo. Es verdad que hemos coincidido las fuerzas políticas, pero me parece que también hay que actuar para que existan responsabilidades de aquellos que han actuado de manera, decimos, ilegal, pero también sospechosa. ¿Cómo es que diputadas y diputados de otros partidos políticos votaran casi por unanimidad, porque solamente hubo una abstención en favor de una reforma que beneficia al gobernador electo, que forma parte de la cuarta transformación y que contendió por las siglas de Morena? Entonces nos parece que el querer eso, hacerlo a un lado, pues es jugar con la inteligencia no solamente de quienes viven en Baja California, sino de todas las mexicanas y los mexicanos. Y se puede sentar un mal precedente. Por eso me parece importante que podamos promover todos los mecanismos que tengamos para detener esa intentona de querer con una reforma alargar el periodo, porque ahora estamos hablando de alargar un periodo, pero ¿qué tal? Ellos ya habían discutido la reforma para homologar las fechas con todos los procesos electorales y modificaron la fecha para que fuera de 2 años. Eso es correcto porque lo hicieron antes de los 90 días que pueden hacer cualquier modificación antes de que inicie el proceso electoral. Pero imaginen ustedes que ahora esta Cámara de Diputados definiera por mayoría nada más que no vamos a durar 3 años, que ahora duraremos 6 años. O imaginen ustedes que cualquier congreso que tenga también alguna mayoría estatal defina que los gobernadores no van a durar 6 años, sino 12 años. O el propio presidente de la República, que entonces ahora no va a durar 6 años, sino que puede durar 12 años. Todo esto lo se ha hecho, dicen los diputados de Baja California, en nombre de la austeridad. Entonces, imaginen, pueden decir que el nombre de la austeridad, pues que no haya más procesos electorales y que sea hasta que terminara o hasta que lo definiera cualquier persona, es decir, hasta que muera, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que a todas luces, hasta por sentido común,
pero pues ahora ante un hecho tenemos que actuar y así lo estamos haciendo así desde el Grupo Parlamentario del PRD. Selene Ávila, de Proyecto 40. Y aquí también se vicia. Bueno, ya, muy buenas tardes. Gracias. Pues yo tengo varias precisiones. ¿Qué tanto han platicado de cerca, en efecto, con la dirigencia nacional del partido para ver esta ruta de la acción de inconstitucionalidad puesta en el 105 de la Constitución, fracción 2? Y si esto pudiera de alguna manera caminar con otros grupos, con otros partidos políticos, quiero decir, porque precisamente la Constitución habla de que los partidos políticos, ya sean nacionales o locales, están en facultades de presentar esta acción en efecto de inconstitucionalidad, que no podrían presentar diputados federales en cuanto a una ley local, y lo dice claramente la norma fundamental. Si en ese sentido hay acercamientos. Lo otro sería preguntarles, ¿este juicio político se extendería también al gobernador electo? Si también acaso pedirían una investigación por los presuntos maiceos que recibieron, sobornos pues, que recibieron los diputados locales, una investigación de tipo pues penal, ¿no?, por este presunto dinero que recibieron. Y en otro tenor también preguntarles cómo ven, el día de hoy se va pues a ratificar al funcionario Herrera como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias. Bien, decirles que finalmente lo que se establece también en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es que toda ley debe ser impersonal, debe ser general y debe de ser abstracta. Y por eso nos parece que están infringiendo este artículo de manera particular, porque es una ley que va dirigida a una persona que fue electa por 2 años y que ahora quiere alargar su mandato. No hemos todavía iniciado pláticas con los distintos partidos políticos. Hoy presentamos esta solicitud, lo haremos en las próximas horas, en los próximos días, para que lo antes posible lo podamos discutir, porque nos parece finalmente que debe de haber una sanción y que puede ser a partir del juicio político. ¿Qué dice la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos en el artículo 7? Precisa las causales para la procedencia del juicio político. 1. El ataque a las instituciones democráticas. Y me parece que esta es fundamental, que hay un ataque a todas nuestras instituciones y que en ese sentido ya se configura aquí una causal. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal. Y una cuarta, que dice el ataque a la libertad del sufragio. Los ciudadanos de Baja California votaron por alguien por 2 años. Y entonces ahí se está violentando también el voto de los ciudadanos, la voluntad popular que llevó a este personaje a la gubernatura. Entonces, Faltan 2 preguntas. sí, no está descartado, porque ahí sí hemos tenido ya coincidencias, tanto Acción Nacional, que lo ha manifestado, el propio Revolucionario Institucional y nosotros desde el Partido de la Revolución Democrática, y que me parece que en ese sentido podemos coincidir las distintas direcciones nacionales de los partidos políticos. Sí, eso lo podríamos presentar, inclusive diputados o legisladores, senadores de Morena han exteriorizado también que lo presentarían. Entonces, me parece que también es otra acción que podemos llevar a cabo si se diera la publicación de la que tanto hemos comentado. Angélica. Si nos permiten, terminando este tema, que pudiéramos poder Angélica Melín, de MBS. Pero diputados, diputadas, buenas tardes a Gracias. todos. Yo también te iba a preguntar de otros temas, entonces no sé si le quieras contestar a Selene y luego a mí. No sé si hubiera algún otro tema sobre lo que tiene que ver con Baja California, ¿no? Bien, pues muchas gracias y enseguida. Lo que te había preguntado, Selene, pues ya en unos momentos nos dicen que ni siquiera ha llegado el designado secretario Herrera aquí a la Cámara para… Nosotros tendríamos una reunión previa a la comparecencia del secretario de Hacienda
para terminar de afinar lo que ya se expresó en la propia Comisión de Hacienda por el diputado Antonio Ortega, de que tenemos grandes señalamientos en torno a cómo ha venido conduciéndose el gobierno federal en relación a la política económica. Tenemos grandes dudas del plan de Pemex, de cómo se ha presentado, y nosotros hemos coincidido también en que, con independencia de que podamos tener al mejor perfil en la Secretaría de Hacienda, eso es un ingrediente, pero ahí el que esté en la Secretaría de Hacienda, lo que debe de ser es, en verdad, más allá de hacerle caso al presidente a ciegas, sino que en verdad el poder disentir y el poder proponer algunas otras cosas que permitan retomar el rumbo, hacer un viraje en política económica. No tenemos crecimiento, tenemos problemas con las inversiones, tenemos grandes recortes que ahora les han llamado ahorros, que son subejercicios, que han lacerado otras áreas, como tiene que ver la salud, como tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con el campo. Es decir, nos encontramos con una política económica fallida que nos tiene en puerta ante una recesión, decían ya, de manera técnica. Entonces, lo que tenemos que virar es cómo se implementa la política económica, más allá de todas las cartas de todas las cartas que pudiera tener el que asuma la Secretaría de Hacienda. Luis Díaz de Reducción 3.0. Yo tengo otro tema rapidísimo, pero un comentario nada más. Se está desatando desde hace unos días y ayer con más fuerza el supuesto rumor de la renuncia de la titular de Gobernación. ¿Tú qué sabes de ese tema, Vero? Y que se esté soltando esta especie en estos momentos de decisiones y crisis distintas en el país, ¿qué puede significar? Y también si el trabajo de la secretaria Sánchez Cordero, a la que pues se le han atado las manos en distintos frentes y casi que la han hecho a un lado hasta del tema migratorio, que era lo suyo, bueno, pues ya no hace funcional su operación en Gobernación, si fueras tan amable. Sí, hemos también escuchado comentarios en ese sentido, pero no tenemos ninguna confirmación, excepto que el presidente Porfirio Muñoz Ledo hace algunos minutos comentaba que si ya había renunciado o no, pero no hay una confirmación en ese sentido. Si se diera, pues es parte de la crisis que se está viviendo también en quienes ahora están en el gabinete, en donde más allá de cumplir cada quien con su responsabilidad, pues solamente atienden indicaciones del presidente de la República. Entonces me parece que su renuncia pudiera significar sin lugar a dudas la evidencia de que las cosas están mal en la Cuarta Transformación. Por supuesto. Si hay crisis ahí, hay crisis de gobernabilidad, hay crisis de quién atiende, hay crisis de quién resuelve, hay crisis inclusive de diferencias entre ellos, de que no están de acuerdo cómo se está llevando a cabo. Y pues bueno, tan así que ya hemos conocido la renuncia de Ursúa, conocimos la renuncia en su momento de quien dirigía el IMSS, y pues esto no vendría a agravar lo que estamos viviendo en el país con la posible renuncia de la secretaria de Gobernación. Diputada, buenas tardes. Hace unas horas fue detenida la exsecretaria de Planeación Financiera del Gobierno de la Ciudad de México, de Miguel Ángel Mancera, por un desfalco de más de 190 millones de pesos, que es parte de la estructura perredista. ¿Qué opinión le merece al respecto de esta situación? Sobre todo porque se hizo desde hace mucho tiempo la hoy senadora Citlali por Morena, denunció que había desfalcos en esta área de la administración de Miguel Ángel Mancera, y la pregunta es muy concreta. ¿Es parte de la balcanización que está viviendo el PRD y todo lo que está sucediendo, en que cada vez su partido se hace más chiquito y tiene menos representatividad y credibilidad ante la población? ¿Y qué puede decir al respecto? Porque están teniendo y asumiendo posturas muy críticas contra el gobierno y todo, pero ¿cómo está la situación y qué va a pasar con el PRD? Muchas gracias. Sí, gracias. Desconozco si ella forma parte de la estructura del PRD o no, pero si es, nosotros nunca protegeremos a nadie. Que se actúe, que se investigue y en su caso que se sancione.
Quien cometió un delito, que sea sancionado conforme a la ley. Eso es lo que opinamos en este caso y en todos los demás casos en donde existan algún asunto que tenga que ver con corrupción. Y nosotros no solaparemos a nadie. Y a final de cuentas, las diputadas y diputados del PRD hemos sido críticos porque las cosas no van bien. Y ese seguirá siendo nuestra responsabilidad desde la Cámara de Diputados. Y a veces con menos hacemos más. Los que se tengan que ir, que se vayan. Y los que se quedan con mucho compromiso, estamos dando la batalla y por supuesto que estamos cumpliendo con la agenda del Partido de la Revolución Democrática, con nuestro programa y con los principios propios que están en nuestra declaración de principios. Tomando en cuenta que es parte de la estructura del pasado gobierno de Miguel Ángel Mancera, el hoy senador tendría que manifestarse al respecto desde su perspectiva. Yo creo que las preguntas que van dirigidas al senador hay que hacérselas a él. Lo que nosotros hemos manifestado es que no solaparemos a nadie, que se actúe con rigor y que se abra la carpeta correspondiente y de ser responsables que se sancione. Gracias. Gracias. Gracias a todos.